Una conferencia de prensa completamente inesperada, un exfuncionario del PRI que nadie esperaba que hablara y cámaras capturando el momento exacto donde se quiebra emocionalmente, donde las lágrimas empiezan a salir, donde la voz se rompe y empieza a hablar, a confesar, a revelar. Y lo que dice es devastador porque no está dando detalles vagos, no está haciendo acusaciones generales, está señalando directamente a Alito Moreno como el cerebro detrás de todo el sistema de corrupción, como el arquitecto del esquema, como quien daba las órdenes, como quien decidía quién participaba y quién no, como quien controlaba todo desde arriba. Y lo hace con nivel de detalle que solo alguien que estuvo ahí podría tener, con fechas específicas, con reuniones concretas, con nombres de todos los involucrados, con cantidades exactas de dinero, con descripciones de cómo funcionaba cada parte del sistema. Y mientras habla, mientras se desahoga de años de cargar ese peso, mientras finalmente dice la verdad que guardó por miedo durante tanto tiempo, todo México está viendo en vivo cómo se derrumba la última defensa de Alito. La pregunta que hoy tiene al país completamente paralizado es brutal. ¿Quién es exactamente este exfuncionario que se quebró públicamente? ¿Qué lo llevó a romper el silencio ahora? ¿Y qué tan explosiva es la información que acaba de revelar señalando a Alito como cerebro de toda la operación criminal? Porque este exfuncionario no es figura menor, no es empleado de bajo nivel, no es alguien que estaba en la periferia del sistema, este es alguien que ocupó cargo importante en gobierno de Alito en Campeche, alguien que estuvo en reuniones clave, alguien que vio cómo se tomaban las decisiones, alguien que participó en la implementación del sistema corrupto, y ahora, después de años de silencio, después de cargar con culpa, después de ver cómo todo se desmorona, decidió que no puede más. Y la conferencia de prensa fue convocada de urgencia sin aviso previo. Sus abogados contactaron a medios y dijeron: nuestro cliente tiene información crucial que revelar, esté ahí a tal hora. Y los periodistas llegaron sin saber exactamente qué esperar. Sabían que era exfuncionario del gobierno de Campeche. Sabían que había trabajado bajo Alito, pero no sabían que iban a presenciar colapso emocional en vivo, y empezó leyendo declaración preparada con voz temblorosa, con papel en manos que temblaban visiblemente. Y las primeras líneas fueron: durante años he cargado con peso de haber participado en sistema de corrupción que tomó millones al pueblo de Campeche. Ya no puedo seguir callado. Ya no puedo seguir fingiendo que no pasó. Ya no puedo proteger a quien orquestó todo esto. Y ahí fue donde se quebró por primera vez, donde tuvo que parar, donde las lágrimas empezaron, y continuó y dijo: Alejandro Moreno Cárdenas era quien daba todas las órdenes. Él decidía qué contratos se inflaban, él decidía a qué empresas se otorgaban, él decidía cómo se repartía el dinero. Todo, absolutamente todo pasaba por él. Nada se hacía sin su aprobación directa. Es acusación directa, es señalamiento inequívoco de que Alito era el cerebro, que no era operación descentralizada, era sistema controlado desde arriba por una persona, y empezó a dar ejemplos específicos. Habló de reunión en particular, dijo la fecha, 15 de marzo de 2018, dijo el lugar, oficina privada del gobernador, dijo quiénes estaban presentes, nombró a 5 personas incluyéndose a sí mismo y describió qué pasó en esa reunión. Dijo que Alito puso sobre la mesa lista de contratos que iban a otorgar ese año, y junto a cada contrato había número, el porcentaje que se iba a inflar, el porcentaje que iba a regresar como soborno, y dio cantidades específicas. Dijo: contrato para construcción de escuelas, presupuesto oficial 50 millones, costo real 25 millones, diferencia 25 millones que se repartía, 10 millones para Alito directamente, 5 millones para repartir entre funcionarios que facilitaran, 10 millones para empresario que prestaba nombre. Es desglose completo, es mostrar exactamente cómo funcionaba matemática de la corrupción, y siguió con más ejemplos. Contrato de pavimentación, contrato de equipamiento hospitalario, contrato de remodelación de edificios públicos, cada uno con misma estructura, inflación del costo, reparto establecido, Alito llevándose porción más grande. Es patrón repetido docenas de veces durante sexenio, y explicó cómo se ocultaba. Dijo que Alito era meticuloso, que insistía en usar empresas fantasma, que las empresas se creaban específicamente para cada contrato, que se disolvían después de cobrar, que nunca había rastro directo de Alito a empresa, siempre había intermediarios, siempre había capas de separación, pero en reuniones privadas Alito era quien dirigía todo, quien tomaba decisiones finales. Y habló de las amenazas, de cómo Alito manejaba a quien dudaba. Dijo que en una ocasión funcionario expresó preocupación moral sobre esquema, y Alito lo llamó a reunión privada y le dijo claramente: o estás con nosotros y te beneficias, o estás contra nosotros y te perjudicamos. No hay punto medio.
y describió cómo ese funcionario fue removido semanas después, cómo le inventaron escándalo, cómo dañaron su reputación como ejemplo para otros. Y el exfuncionario confesó su propia complicidad. Dijo: yo participé, yo facilité contratos, yo firmé documentos sabiendo que eran fraudulentos y lo hice por miedo, por ambición, por codicia. No tengo excusa, soy culpable, pero Alito era quien controlaba todo, él era el cerebro, nosotros éramos herramientas. Es admisión de culpa propia, pero señalamiento claro de jerarquía, de dónde estaba el poder real, y habló de las reuniones semanales. Dijo que cada lunes había junta en oficina de Alito, solo círculo cercano, y ahí se reportaba todo. Cuánto dinero había entrado, qué contratos estaban en proceso, qué problemas había que resolver, y Alito tomaba notas, llevaba registro de todo. Sabía exactamente cuánto dinero se estaba moviendo, cuánto le correspondía a cada quien, y reveló existencia de libros de contabilidad paralelos. Dijo que Alito insistía en llevar registro detallado de operaciones ilícitas, no para transparencia, obviamente, sino para control, para asegurarse de que nadie le tomara a él, para tener evidencia contra cualquiera que pensara traicionarlo. Es método de jefe de grupo llevar registro de actividades como seguro contra traición, y el exfuncionario reveló dónde podrían estar esos registros. Dijo que Alito guardaba todo en caja fuerte en su residencia privada, que solo él tenía combinación, que ahí había documentos, memorias USB, discos duros con información de años de operaciones. Dijo: si encuentran esa caja fuerte, si logran abrirla van a tener evidencia de absolutamente todo. Nombres, cantidades, fechas, todo está documentado. Es guiar a investigadores directamente a evidencia más comprometedora, y habló de cómo se movía el dinero físicamente. Dijo que al principio usaban transferencias bancarias con estructura compleja, pero Alito se volvió paranoico. Decidió que era muy rastreable, entonces empezaron a mover efectivo. Dijo que él personalmente participó en entregas de efectivo, maletas llenas de billetes entregadas en lugares discretos, a veces en oficinas privadas, a veces en estacionamientos, a veces en casas de campaña, y dio ejemplo específico. Dijo que en 2019, después de cerrar contrato particularmente grande, él tuvo que recoger maleta con 3 millones de pesos en efectivo y llevarla personalmente a casa de Alito. Y describió la casa, la ubicación, el momento exacto, cómo Alito abrió la maleta, contó el dinero frente a él y luego lo guardó en caja fuerte mencionada anteriormente. Es testimonio que puede ser verificado, pueden revisar si ese contrato existió, si se firmó en esas fechas, si hubo pagos y pueden buscar esa caja fuerte en cateos futuros. Es dar roadmap completo a investigadores de cómo proceder, y el exfuncionario también habló de familia de Alito. Confirmó que esposa e hijos sabían, que participaban. Dijo que esposa de Alito asistió a algunas reuniones, que daba opiniones sobre cómo manejar dinero, que sugería inversiones, que no era ignorante víctima, era participante activa, y los hijos, aunque no estaban en reuniones, se beneficiaban directamente. Propiedades a sus nombres, vehículos de lujo, todo comprado con dinero tomado, y habló de momento específico que lo marcó, que fue parte de lo que lo llevó a romper silencio. Dijo que en 2020, durante pandemia, cuando Campeche necesitaba desesperadamente recursos para hospitales, para equipamiento médico, para ayudar a gente que sufría, Alito estaba más preocupado por asegurar que sus operaciones de corrupción continuaran. Dijo que en reunión alguien sugirió pausar esquemas temporalmente por crisis y Alito se negó rotundamente. Dijo: la pandemia no cambia nada, seguimos como siempre. Y el exfuncionario describió su horror al escuchar eso, al darse cuenta de que para Alito tomar recursos era más importante que salvar vidas, que incluso en medio de crisis de salud pública su prioridad era seguir enriqueciéndose. Dijo: ese fue momento donde debía haber renunciado, donde debía haber hablado, pero no lo hice y me va a perseguir el resto de mi vida. Es remordimiento genuino, es culpa real, y explicó por qué finalmente decidió hablar ahora. Dijo que vio cómo Alito intenta victimizarse, cómo niega todo, cómo culpa a otros, y no pudo seguir callado. Dijo: él va a tratar de arrastrarnos a todos con él, va a señalar a cualquiera menos a sí mismo, entonces decidí adelantarme. Decidí decir la verdad antes de que él me convierta en chivo expiatorio. Es supervivencia, pero también justicia. Y reveló que hay otros exfuncionarios que saben tanto como él, que participaron en mismo nivel, que tienen información igual de comprometedora, y los llamó a hablar también. Dijo: sé que tienen miedo, yo también tenía miedo, pero es momento de hacer lo correcto. Alito nos va a traicionar de todas formas. Al menos salvemos algo de dignidad diciendo la verdad. Es llamado a más deserciones.
Es tratar de generar efecto cascada y probablemente va a funcionar porque ver a uno de sus pares quebrándose públicamente, confesando, señalando a Alito va a hacer que otros calculen que es mejor hablar ahora que esperar. Y el exfuncionario también mencionó conexiones que Alito tenía con empresarios. Nombró específicamente a 3 empresarios que eran socios regulares en esquemas, que prestaban empresas, que facilitaban transacciones, que compartían ganancias y dijo que esos empresarios tienen tanto que perder como Alito, que van a protegerlo mientras puedan, pero que si sienten que va a caer van a voltear también. Y habló de protección que Alito construyó, de cómo usaba información comprometedora de otros como seguro. Dijo, Alito tiene archivos sobre todos nosotros, sabe exactamente qué hicimos, tiene evidencia y la usa para mantenernos leales. Pero ese poder solo funciona mientras él tenga autoridad. Si lo desaforan, si lo procesan, ese poder desaparece y todos vamos a correr a salvar nuestro pellejo. Es explicar dinámica de poder que está por colapsar. Es describir estructura que se mantiene por miedo mutuo, pero que es fundamentalmente frágil. Una vez que empieza a caer, se desintegra completamente. Y reveló intentos de Alito de obstruir investigaciones previas. Dijo que cuando hubo investigación en 2022, Alito personalmente contactó a funcionarios en fiscalía, ofreció sobornos, hizo amenazas, usó conexiones políticas, logró que investigación se archivara temporalmente y describió reunión donde Alito celebró ese éxito, donde se burló de investigadores, donde dijo que era intocable. Pero el exfuncionario señaló que ahora es diferente, que hay demasiada presión, demasiada atención pública, demasiadas líneas de investigación convergiendo, que Alito no puede comprar o amenazar a todos, que esta vez no hay escape. Y habló de momento específico de quiebre personal. Dijo que hace 2 semanas vio entrevista donde Alito intentaba victimizarse y sintió náusea, sintió asco porque él estuvo ahí, vio cómo Alito tomaba decisiones conscientemente, cómo calculaba cada movimiento, cómo disfrutaba del poder y del dinero. Y verlo ahora fingiendo ser víctima inocente fue demasiado, dijo. Decidí en ese momento que iba a hablar, que iba a contar todo, que iba a asegurarme de que la verdad se supiera. Aunque eso signifique ir a prisión, aunque eso signifique perjudicar mi vida, al menos voy a morir sabiendo que dije la verdad. Es declaración de alguien que ha hecho paz con consecuencias, que está dispuesto a sacrificarse por algo más grande. Y sus abogados confirmaron que están negociando con Fiscalía, que están ofreciendo cooperación completa a cambio de reducción de cargos, que el exfuncionario está dispuesto a testificar, a presentar evidencia, a hacer lo que sea necesario, que entiende que va a enfrentar consecuencias, pero espera que sean menores que las que enfrentará Alito. Y respondió pregunta de periodistas, y cada respuesta agregaba más detalles, más nombres, más fechas, más evidencia. Fue sesión de 2 horas donde básicamente destripó operación completa, donde no dejó nada sin decir, donde confirmó todo lo que se había sospechado y reveló cosas que nadie sabía. Y cuando le preguntaron si tenía mensaje para Alito, se quebró de nuevo y con lágrimas dijo, Alito, sé que vas a verme como traidor, pero tú nos traicionaste primero. Traicionaste al pueblo que te eligió. Traicionaste la confianza que depositaron en ti. Traicionaste todo lo que juraste defender y ahora vas a pagar. Y todos los que te seguimos vamos a pagar también, pero al menos algunos de nosotros vamos a hacerlo diciendo la verdad. Es mensaje poderoso. Es confrontación directa de víctima de manipulación de Alito hacia su manipulador. Es quebrar ciclo de silencio y miedo que Alito usó para controlar a todos. Y la reacción inmediata fue masiva. La conferencia fue transmitida en vivo por múltiples medios. Fragmentos se volvieron virales instantáneamente. Las declaraciones donde señala a Alito como cerebro circularon millones de veces. El momento donde se quiebra emocionalmente fue compartido masivamente. Todo México vio testimonio en tiempo real. Y dentro del equipo de Alito el pánico fue absoluto porque este exfuncionario acaba de confirmar públicamente todo lo que había negado durante meses. Acaba de darle a Fiscalía hoja de ruta completa de cómo proceder. Acaba de nombrar nombres que otros van a tener que explicar ahora. Acaba de revelar existencia de evidencia física que investigadores pueden buscar. Es desastre total. Y Alito no pudo responder inmediatamente. Sus asesores probablemente le dijeron que se mantuviera callado, que cualquier cosa que dijera iba a empeorar situación, porque si niega testimonio del exfuncionario, tiene que explicar por qué alguien de su círculo cercano inventaría todo esto arriesgando ir a prisión por perjurio y no hay explicación convincente. Y si ataca credibilidad del exfuncionario, tiene que explicar por qué lo tuvo en posición de confianza durante años, por qué lo puso en cargo importante si era persona no confiable. Es trampa, no hay respuesta que no lo haga ver peor. Y otros exfuncionarios mencionados en testimonio empezaron a ser contactados por periodistas pidiéndoles que confirmen o nieguen lo dicho. Y varios están en pánico porque ahora están públicamente identificados como participantes en esquema y tienen que decidir rápido
niegan y esperan que no haya evidencia contra ellos o corren a cooperar también antes de que pierdan oportunidad de hacer trato. Y hay reportes de que al menos 2 más están considerando hablar, que están en conversaciones con sus abogados sobre términos de cooperación, que vieron como el primero fue tratado con relativa compasión por medios porque se mostró arrepentido y están calculando que esa puede ser mejor ruta que mantener silencio y eventualmente ser procesados sin clemencia. Es exactamente efecto dominó que Fiscalía quería. Una confesión pública genera presión masiva sobre otros para que confiesen también, y cada confesión adicional agrega más evidencia, más corroboración, más presión sobre Alito. Y el exfuncionario también reveló información sobre cómo Alito planificaba usar el PRI nacional como refugio. Dijo que en conversaciones privadas Alito admitió que buscó presidencia del PRI específicamente porque sabía que eventualmente investigaciones en Campeche podrían alcanzarlo y quería posición nacional que le diera más protección, que le diera fuero federal, que le diera plataforma para construir narrativa de persecución política. Esa admisión de que todo fue calculado, que Alito siempre supo que era culpable, que siempre anticipó posibles consecuencias y que construyó defensas preventivas. Buscó fuero, buscó poder político nacional, todo como escudo contra justicia que sabía podría venir eventualmente, y eso perjudica cualquier narrativa de inocencia, porque inocente no planifica cómo protegerse de investigaciones futuras, inocente no busca fuero como seguro, culpable que sabe que eventualmente lo pueden atrapar hace exactamente eso. Y el exfuncionario describió conversación específica de 2021 donde Alito dijo textualmente: mientras tenga fuero, no me pueden tocar. Pueden investigar todo lo que quieran, pueden encontrar lo que quieran, pero sin desafuero no pueden procesarme. Entonces mi trabajo es mantener fuero el mayor tiempo posible. Esa admisión directa de usar cargo público como escudo contra justicia. Y ahora con Hugo Eric Flores retrasando desafuero, Alito está obteniendo exactamente lo que quería, tiempo adicional con fuero. Pero el exfuncionario señaló que Alito sabe que es temporal, que está jugando por tiempo tratando de alargar lo inevitable, pero que eventualmente va a perder fuero y entonces toda la evidencia que se ha acumulado va a ser usada contra él. Y reveló que Alito tiene planes de contingencia, que ha estado moviendo activos fuera del país, que tiene propiedades en lugares sin extradición con México, que tiene cuentas bancarias accesibles desde fuera, que básicamente está preparando posibles salidas si las cosas se ponen insostenibles. Dijo que en conversación reciente, antes de que él decidiera cooperar, Alito mencionó que siempre hay plan B, que nadie va a encerrarme, que si tengo que salir del país salgo. Es intención de evitar justicia, incluso si eso significa convertirse en fugitivo. Y esa información es crucial para investigadores, porque ahora saben que Alito es riesgo de salida, que tiene medios y aparentemente voluntad de irse. Entonces, cuando finalmente lo desaforen, tienen que actuar rápido, probablemente solicitar orden de aprehensión inmediata, probablemente pedir que se le restrinja salida del país preventivamente. Y el exfuncionario también habló de cultura de impunidad que Alito creó. Dijo que constantemente recordaba a su equipo que en México el que toma bien vive bien, que los tontos son los honestos porque terminan pobres, que el sistema está diseñado para que los listos aprovechen. Es filosofía cínica que justifica corrupción como inteligencia. Y describió cómo esa mentalidad infectó a todo el gobierno, cómo funcionarios que inicialmente eran honestos fueron siendo corrompidos gradualmente, cómo se normalizó tomar recursos, cómo se celebraban éxitos de sacar dinero sin ser detectados. El sistema que pervirtió a docenas de personas, que convirtió gobierno en organización criminal, y expresó remordimiento específico por su rol en perpetuar eso. Dijo que él ayudó a reclutar nuevos funcionarios, que les enseñó cómo funcionaba el sistema, que básicamente los corrompió y que eso es parte de su culpa, que no solo participó, sino que ayudó a expandir la corrupción. Dijo: convertí a gente buena en personas con problemas, les enseñé a tomar recursos, les dije que estaba bien y ahora algunos de ellos van a ir a prisión por lo que les enseñé. Eso me va a perseguir para siempre. Es nivel de autorreflexión que es raro ver en casos de corrupción, es genuina comprensión de daño causado, y también reveló intentos de Alito de quitar evidencia. Dijo que en 2023, cuando investigaciones se intensificaron, Alito ordenó operación de limpieza, remover documentos comprometedores, formatear computadoras, cerrar cuentas bancarias problemáticas. Fue esfuerzo coordinado de obstrucción de justicia. Pero el exfuncionario dijo que no quitaron todo, que algunas cosas se guardaron, que algunos funcionarios, él incluido, mantuvieron copias como seguro personal, como protección en caso de que Alito intentara sacrificarlos,
y ahora esas copias pueden ser entregadas a investigadores. Es evidencia que Alito pensaba que había quitado, que pensaba que estaba segura, pero resulta que sus propios cómplices no confiaban en él lo suficiente como para quitar todo. Guardaron seguros y ahora esos seguros son instrumentos contra él. Y el exfuncionario confirmó lo que Harfuch había descubierto sobre empresas fantasma. Dijo que él personalmente ayudó a crear algunas, que conoce el proceso completo, que puede identificar cuáles son reales y cuáles son fachada, que puede explicar exactamente cómo se usaban para lavar dinero, y ofreció ayudar a rastrear dinero que fue movido internacionalmente. Dijo que participó en algunas transferencias, que conoce cuentas, que puede proporcionar información que facilite cooperación internacional para congelar activos. Es asistencia técnica invaluable para investigadores. Y reveló que Alito tiene aliados en sistema judicial, que ha cultivado relaciones con jueces, que ha hecho favores a gente en posiciones clave, todo como seguro adicional, como forma de influir en proceso legal si eventualmente enfrenta juicio. Es corrupción del sistema de justicia mismo. Y nombró específicamente a 2 jueces que según él tienen relación comprometedora con Alito, que han recibido beneficios que pueden estar predispuestos a favorecerlo. Es información que permite a Fiscalía solicitar recusaciones, asegurar que juicio sea justo, y hacia el final de conferencia, el exfuncionario hizo llamado directo a pueblo de Campeche, les pidió perdón, dijo que falló a la confianza que depositaron en gobierno, que tomó recursos que debieron usarse para mejorar sus vidas, que no tiene excusa ni justificación, solo profundo arrepentimiento, y les pidió que exijan justicia, que no permitan que esto quede impune, que presionen para que todos los responsables, él incluido, enfrenten consecuencias, que no acepten más corrupción, que demanden mejor de sus gobernantes. Es mensaje poderoso de alguien que participó en sistema, pero ahora lo denuncia, que acepta culpa, pero señala arquitecto principal, que busca redención, aunque sea parcial, a través de verdad. Y entonces llegamos al punto donde tenemos que entender el verdadero significado de lo que acabamos de presenciar, porque este exfuncionario, quebrándose públicamente, confesando todo, señalando directamente a Alito Moreno como cerebro de operación criminal masiva, no es simplemente otro testimonio más. Es el momento donde la narrativa completa se consolida, donde todas las piezas que Harfuch encontró, que Godoy estaba investigando, que Leida había exhibido, finalmente se conectan con voz humana que estuvo ahí, que vio todo, que participó en todo y que ahora está dispuesto a decirlo todo. Es diferencia entre tener evidencia circunstancial y tener testigo presencial, entre tener documentos que sugieren corrupción y tener persona que describe exactamente cómo funcionaba la corrupción, entre sospechar que Alito era líder y tener confirmación directa de alguien que estuvo en las reuniones donde Alito daba las órdenes. Y el quebrantamiento emocional del exfuncionario agregó algo crucial, autenticidad, porque puedes actuar muchas cosas, pero ese tipo de dolor, ese tipo de culpa, ese tipo de remordimiento que se ve cuando alguien finalmente confiesa algo que ha cargado durante años, eso es difícil de fingir. Y la audiencia lo sintió. Millones de personas viendo en vivo sintieron que estaban presenciando verdad genuina siendo revelada. Y eso importa porque en era de desinformación, en tiempos donde todos desconfían de todo, tener momento de verdad humana cruda es poderoso, es conectar emocionalmente de forma que ningún documento puede, es hacer que la gente entienda que no son solo números en papeles, son actividades reales cometidas por personas reales contra víctimas reales. Y para Alito, esto es pesadilla de la que no puede despertar, porque cada defensa que podría ofrecer ya fue anticipada y perjudicada. Si dice que el exfuncionario miente, tiene que explicar por qué alguien confesaría actividades falsas arriesgando prisión. Si dice que el exfuncionario está siendo manipulado, tiene que explicar la especificidad de detalles que solo persona interna podría conocer. Si dice que todo es conspiración, tiene que explicar por qué tantas líneas de evidencia independientes coinciden exactamente con lo que exfuncionario describió. No hay salida, no hay defensa que funcione. Solo queda negar todo y esperar que suficiente gente no le crea al testigo, pero con video viral del quebrantamiento emocional, con especificidad de acusaciones, con corroboración de evidencia existente, esa esperanza es prácticamente cero. Y el impacto en otros que participaron en esquema va a ser masivo, porque todos acaban de ver que silencio ya no protege, que lealtad a Alito no va a ser recompensada, que la única forma de reducir consecuencias propias es cooperar antes de que alguien más te señale primero. Es carrera y los lentos van a perder. Y para sistema de justicia mexicano, esto es prueba de concepto de que presionar testigos funciona, que crear ambiente donde cooperar es mejor opción que resistir genera resultados, que amenaza de consecuencias severas combinada con oferta de clemencia
para quien coopere rompe organizaciones criminales efectivamente. Es validación de táctica que probablemente se va a usar más agresivamente en futuros casos. Y para pueblo mexicano, especialmente para gente de Campeche que fue afectada directamente, ver a uno de los responsables confesar públicamente, ver lágrimas reales de arrepentimiento, aunque sea parcialmente motivado por interés propio, ver confirmación de que sospechas eran correctas, todo eso es catártico, es validación, es saber que no estaban locos por pensar que el gobierno los estaba afectando, estaban en lo correcto y ahora hay prueba. Y aunque el exfuncionario también es responsable, aunque también merece castigo, su decisión de hablar, de romper silencio, de señalar al arquitecto principal tiene valor, porque sin testigos internos, sin gente dispuesta a traicionar organización criminal, es casi imposible detener ese tipo de estructuras. Entonces, aunque sus motivaciones no sean puras, aunque esté salvándose a sí mismo, el resultado neto es positivo para justicia. Así que ahí te dejo las preguntas finales. ¿Crees que el exfuncionario merece clemencia por cooperar o debería recibir mismo castigo que Alito? ¿Piensas que más gente va a seguir su ejemplo y confesar, o este fue caso único de alguien particularmente atormentado? ¿Crees que su testimonio es suficiente para garantizar condena de Alito o todavía hay forma de que escape? Y la más importante, ¿qué dice de sistema corrupto que solo se desintegra cuando miembros empiezan a traicionarse entre ellos, no cuando justicia lo detecta desde fuera? Déjamelo en los comentarios. Si este video te impactó, si ver al exfuncionario quebrarse confesando todo te conmovió, si quieres que más gente vea este momento histórico de verdad siendo revelada, dale like, suscríbete al canal porque vamos a seguir cada consecuencia de esta confesión, cada nueva persona que decida cooperar, cada pieza adicional de evidencia que se revele. En el próximo video vamos a analizar exactamente qué elementos del testimonio son más valiosos legalmente, qué partes pueden usarse directamente en juicio, cómo se corrobora testimonio de cómplice arrepentido, un análisis legal profundo del poder de este tipo de evidencia. Comparte este video que todos vean cómo exfuncionario se quebró señalando a Alito, que escuchen la confesión completa, que entiendan que esto no son teorías sino testimonio directo de quien estuvo ahí, que comprendan que el cerco final está completo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda algo fundamental, puedes construir imperio de corrupción, puedes amenazar y comprar lealtades. Puedes creer que todos van a mantener silencio por miedo o por complicidad mutua. Puedes operar durante años pensando que el sistema es perfecto, pero eventualmente alguien se quiebra. Alguien decide que no puede seguir cargando el peso. Alguien decide que salvar su propia alma es más importante que protegerte. Y cuando esa persona habla, cuando confiesa todo, cuando señala directamente al cerebro de la operación, todo el castillo de naipes se derrumba. ¿Y Alejandro Alito Moreno acaba de ver cómo su castillo empieza el colapso final? Un exfuncionario de su círculo cercano se quebró públicamente, confesó todo, lo señaló como arquitecto de sistema criminal que tomó cientos de millones y con lágrimas reales, con culpa genuina, con detalles específicos que solo testigo interno podría conocer, perjudicó la última defensa de Alito. Ya no es solo evidencia documental, ya no es solo rastreo financiero, ya no es solo teoría de cómo funcionaba, es confirmación directa de alguien que estuvo en las reuniones, que escuchó las órdenes, que vio el dinero, que participó en las actividades y que ahora está dispuesto a testificar. El cerebro ha sido expuesto y no hay forma de escapar de lo que viene.